Cordial saludo. Esta es nuestra exposición para el curso de álgebra lineal y trata de espacios vectoriales y transformaciones lineales. Los integrantes del grupo son Catherine Rodas, Lina Cabezas y quien les habla, Andrea Yanala. Nuestro contenido de la exposición es introducción, vector, espacio vectorial, subespacios vectoriales, aplicación de espacios vectoriales, transformaciones lineales y aplicaciones de transformaciones lineales. La idea de un vector está tomada de la física, donde sirven para representar magnitudes vectoriales como fuerzas, velocidades o aceleraciones. Para ello se emplean de dos componentes en el espacio. Bueno, primero definiré un poco acerca de qué es un vector. Un vector es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, tiene dirección y sentido. Los vectores tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Los vectores también se representan gráficamente con una flecha, asimismo deben ser expresados en una fórmula, en la cual se representan con una letra mayúscula al principio y una flecha encima. Características de los vectores. Entonces, los componentes de los vectores que definen sus características son los siguientes. Primero tenemos la dirección, el cual es el conjunto de rectas paralelas sobre las que podemos representar el vector. Se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario con el cual forma un ángulo. El sentido que viene determinado por su origen y extremo. Esto quiere decir que se refiere a la orientación del vector, indicado por la cabeza de la flecha del mismo. Y por último tenemos el módulo o magnitud, el cual es el valor de la longitud del segmento que va desde el origen al extremo y está dado por una fórmula. Esto se refiere a la longitud o amplitud del vector o un segmento de recta. Espacio vectorial. Sea el vector un conjunto no vacío de objetos llamados vectores sobre el cual se han definido dos operaciones, la suma de dos objetos X y Y en el conjunto V, una multiplicación de un objeto X en el conjunto V por un escalar. Nota, para que sea un espacio vectorial se debe satisfacer las siguientes axiomas. La estructura del espacio vectorial sean R conjunto de números reales y un conjunto no vacío. Operaciones internas en el conjunto V, que es la suma, y las operaciones externas en V con dominio de operaciones en R, que es la multiplicación. Axiomas. El primer axioma nos dice que, siendo un conjunto B, es cerrado bajo la suma, es decir, que la suma de dos vectores es otro vector. 2. La suma es asociativa, es decir, dados tres vectores, pueden sumarse los dos primero y después añadir el tercero. 3. Existe un elemento neutro para la suma, es decir, un conjunto de vectores que sumado a cualquier otro no le afecta. 4. Cada elemento tiene un inverso, es decir, para cada vector existe otro, tal que al sumarlo con el original da como resultado un elemento neutro o cero. La suma es conmutativa, es decir, dos vectores pueden sumarse en cualquier orden sin alterar su resultado. Cabe aclarar que un conjunto de vectores que satisfaga los 5 primeros axiomas se denomina como abeliano. 6. El producto de un vector por un escalar es un nuevo conjunto de vectores, es decir, cuando se multiplica un vector por un número real, el resultado es otro conjunto. 7. El producto por un escalar se distribuye sobre la suma de vectores, es decir, que al multiplicar una suma de vectores por un número real, se obtiene el mismo resultado, que si cada vector se multiplica paralelamente por el número y después se suman los dos vectores obtenidos. 8. El producto por un escalar distribuye la suma de escalares, es decir, al multiplicar un vector por el resultado de la suma de dos números reales,
se obtiene el mismo vector que cuando primero se multiplica el vector original por cada uno de los escalares y después se suma el resultado a esas dos multiplicaciones. 9. El producto por escalar puede asociarse en cualquier forma, es decir, si se multiplica un vector por el resultado de la multiplicación de dos números reales, se obtiene el mismo resultado que si primero se multiplicara el vector por uno de los números y después el nuevo vector se multiplicara por otro. 10. El número real 1 funciona como neutro para el producto por escalares, es decir, si multiplicamos cualquier conjunto de vectores por el real 1, el vector no se altera. Bueno, para explicar de una mejor manera los axiomas anteriormente mencionados por mi compañera, tenemos unos ejemplos de cada uno. Al tener tres vectores, x compuesto por 1 y 2, y por 2 y 2, z por 1 y 1, y nuestros dos escalares, menos 5 y 3, tenemos para el primer axioma que la suma de dos vectores da como resultado otro vector. Lo podemos evidenciar porque al hacer la operación entre x y y, obtenemos un nuevo vector, el cual sería 3 y 4. La segunda dice que no se altera el resultado al sumar los dos vectores, estos dos vectores en un orden distinto. Podemos evidenciar que x más y va a ser igual al y más x. Para el tercer axioma tenemos que al tener tres vectores podemos asociarlos o juntarlos de una forma diferente y vamos a llegar al mismo resultado. Podemos evidenciarlo ahí, ya que x más y más el z va a ser igual al x más el y más z. Luego tenemos que el 0 va a ser como un elemento neutro al sumarlo con un vector, ya que el x más 0 va a ser igual al mismo vector inicial x. Para el siguiente tenemos que todo vector tiene un inverso y al operarlo nos va a dar como resultado un 0. Podemos notarlo ya que el x más su inverso nos da como resultado un 0. Y para el siguiente tenemos el producto entre un vector y un escalar. Al operarlo nos va a dar otro vector nuevo. Para el siguiente tenemos la operación entre los dos vectores y un escalar, el cual lo podemos asociar de diferentes maneras. En la primera parte tenemos el escalar más el x más el y, que es igual al escalar por el vector x más el escalar por el vector y. Al operar esto podemos evidenciar que llegamos al mismo resultado en ambas partes. Luego tenemos que la suma de los dos escalares por un vector va a ser igual al escalar por el vector x más el escalar por el vector x. Al operarlo podemos notar que llegamos al mismo resultado en ambas partes. Para el siguiente tenemos que podemos distribuir nuestro escalar en una forma diferente y operarla en la multiplicación y llegamos al mismo resultado. Y por último tenemos que el número 1, al operarlo con un vector, nos va a dar el mismo vector inicial. Bueno, como segundo ejemplo tenemos un conjunto de vector B que es igual a x y y pertenece al espacio R2. Entonces vamos a verificar si es un espacio vectorial. Dice que sea el conjunto B1 y el conjunto B2, B1 con x sub 1, y sub 1 y B sub 2, y sub 2. Primero, definimos que los elementos del conjunto B su suma vectorial como la suma coordenada o ordenada, es decir, que B sub 1 más B sub 2 cumple correctamente el axioma 1. El 2 dice que el producto por escalar sea el conjunto B, X y Y y la constante que pertenece a R2 se multiplica el escalar por cada coordenada. O sea, la
la constante por las componentes del vector. Y miramos que si cumple el segundo axioma. El tercero dice que sea el conjunto B sub 1 más B sub 2, este es igual a X sub 1, Y1 más X sub 2, Y sub 2. Al hacer las operaciones obtenemos que sí cumplen el tercer axioma. En la suma asociativa tenemos que B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 va a cumplir el tercer axioma si hacemos que B sub 2 más B sub 3 más B sub 1. El elemento neutro. El elemento neutro dice que al sumar un vector por un elemento neutro, en este caso 0, nos va a dar el mismo vector. Y así cumple el quinto axioma y también cumple que este conjunto de vectores es un abeliano. El producto por escalar dice que una constante por el vector es igual a la constante por cada uno de los componentes del vector. El producto por escalar, una constante más la suma de dos vectores es igual a la constante por los componentes del vector. Suma de escalares dice que teniendo la suma de dos constantes por el vector, este es igual a la multiplicación de cada elemento del vector por la constante. El producto por escalar se asocia. Dice que al multiplicar las constantes por el vector nos va a dar la constante multiplicado por un número por los elementos de cada vector. El número neutro nos dice que cualquier vector multiplicado por el número 1 va a ser igual al vector. Y así concluimos que este vector es un espacio, sí pertenece a los espacios vectoriales. Espacios triviales dice que sea B un vector igual a 0, y es decir, que B consiste solo en el número 0, como si sumamos 0 más 0 igual a 1 por 0, que eso nos da 0, o si sumamos 0 más un vector 0 es igual a 0. Se ve que el conjunto espacial de los vectores es un espacio vectorial, y esto es llamado con frecuencia como espacio vectorial trivial. Combinación lineal. Una combinación lineal consiste en una de la suma entre pares de elementos de determinados conjuntos multiplicados entre sí. Espacio generado. Entonces, el espacio generado es un conjunto formado por todas las combinaciones lineales de los vectores b sub 1, b sub 2 hasta la b sub k en R a la n. Se llama espacio generado por los vectores anteriormente nombrados, y este conjunto se representa de la siguiente manera. Se abren corchetes donde va a estar b sub 1, b sub 2 hasta la b sub k. Esto quiere decir que es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales, donde son escalares libres. Base de un espacio vectorial. Entonces, una base es un conjunto generador eficiente que no contiene vectores innecesarios, donde B es igual a U sub 1, U sub 2 hasta la U sub n. Es una base del espacio vectorial real si cumple las dos siguientes condiciones. B es libre y generador de V. Se dice que todo espacio vectorial B engendrado por un sistema de generadores finito tiene al menos una base. Esto quiere decir que, en términos generales, una base para un espacio vectorial es el conjunto de vectores del espacio a partir de los cuales se puede obtener cualquier otro vector de dicho espacio,
haciendo uso de las operaciones en él definidas. Y se dice que la base es natural, estándar o canónica. Si los vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n forman base para R a la n. Dimensión de un espacio vectorial, también llamado dimensión de Hammer, es el número de vectores que forman una base del espacio vectorial. Subespacios vectoriales. Es un subespacio de un espacio vectorial con las operaciones definidas entre el subconjunto no sea nulo en el vector. Subespacio de un vector de un conjunto de vectores si y solo si cumple las siguientes condiciones. El subespacio vectorial son los subespacios vectoriales impropios cuando está en el conjunto y es cero. Un subespacio vectorial propio es cualquier subespacio vectorial de B distinto de cero. Las propiedades son: el vector 0 esté en el subconjunto. Si U está en el vector, entonces U más el vector es un subconjunto, está en el subconjunto. Si U está en el subvector y una constante, entonces la constante por U debe estar en el vector. Ejemplo, sea U el conjunto de matrices de la forma con los elementos menos A, 0, B, A más B, con A y B pertenecientes a los reales, demuestra que U es el subespacio vectorial de matrices de orden 2, determine su dimensión y una base. Bueno, primero se debe demostrar si es un espacio vectorial. Entonces debo de tomar dos elementos UV pertenecientes al subconjunto de U. Luego dos escalares alfa y beta pertenecientes al cuerpo K. Así demostrar que la combinación lineal pertenece al conjunto U. Entonces los elementos de aquí se pueden tomar alfa multiplicado por menos A, 0, B, A más B, más beta menos A', 0, B', A', más B', y esto lo operamos. Entonces obtenemos menos alfa A menos B, menos beta A', 0, alfa B más beta B', alfa A más alfa B más beta A' más B más beta B'. Ahora se hace cambios de variables, que quedaría X es igual a menos alfa A menos beta A' y Y es igual a alfa B más beta B'. Por lo tanto, esta matriz queda menos X0, Y, X más Y esta es la misma estructura de los elementos del conjunto. Por ende, este conjunto pertenece a U y sí es un espacio vectorial. 2. Ahora se determina la base. Entonces generamos el conjunto menos A0, B, A más beta como la suma de dos matrices, que es menos A0, 0A más 0, 0BB. Eso significa que tenemos A multiplicado por menos 1, 0, 0, 1, más B multiplicado por 0, 0, 1, 1. Entonces eso es lo que conforma la base.
Y como tenemos dos elementos en la misma base, entonces la dimensión del espacio es 2. Subespacios triviales. Si un conjunto B es un espacio vectorial, entonces el conjunto B es un subespacio de sí mismo. Entonces tenemos los subespacios cero o nulos y un subconjunto se denominan subespacios triviales del conjunto B. Listo. A continuación explicaré acerca de la aplicación de los espacios vectoriales. Entonces, se dice que cualquier estudio de modelización por medio de la teoría de elementos finitos o modelización por medios continuos se aplica a dicha teoría. Un ejemplo en el cual tenemos en física los campos eléctricos y electromagnéticos son campos vectoriales. También tenemos en mecánica de fluidos, bajo ciertas condiciones se modeliza como un medio continuo, lo mismo se hace en suelos, estructuras y demás. Y así se definen magnitudes cuyas identidades son campos precisamente vectoriales. Así como también definimos el campo de la velocidad, las aceleraciones, flujos de potencias. Y es por eso que en estas modelizaciones aplicamos plenamente la teoría de espacios vectoriales. También tenemos otro ejemplo que es en estructuras, en la mecánica estructural, en la cual modelizamos las tensiones del material como espacios vectoriales, como el tensor de tensiones o el tensor de deformaciones. Algunos incluso llegan a ser conservativos bajo ciertas hipótesis, permitiendo el desarrollo de leyes muy útiles en el cálculo estructural. También en programas informáticos actuales que entregan al ingeniero una representación muy precisa de dichos campos, indicando direcciones y magnitudes. También una incógnita que surge es cómo se puede aplicar el espacio y los subespacios. Entonces se dice que el saber que algo es un espacio vectorial permite saber que las reglas cumplen sus elementos y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, se sabe que si se suman dos vectores, obtendremos otro elemento que también cumple las mismas reglas que los originales. O se puede descomponer una onda en elementos que son a su vez ondas. El descomponer un espacio vectorial en subespacios permite centrarse en conjuntos más simples de elementos, en lugar de en todo el espacio. Se puede encontrar que elementos básicos del espacio vectorial son los que dan lugar por combinación lineal a cualquier otro elemento. Por ejemplo, las vibraciones de un edificio pueden descomponerse en modos de vibración que no dejan de ser bases del espacio vectorial de todas las posibles vibraciones. Las vibraciones se suman linealmente. Es por esto que los movimientos en el espacio de n-dimensional pueden descomponerse en una serie de operaciones básicas, las cuales pueden ser dilataciones, rotaciones y demás, cada una correspondiente a un subespacio del espacio dimensional. Esto se usa, por ejemplo, para posicionar en el espacio las piezas por parte de un robot. Las deformaciones de un sólido también se describen mediante un espacio vectorial como combinación de distintas bases de formaciones. Transformaciones lineales. Es una función. Por ser una función tiene su dominio y su codominio, con la particularidad de que estos son espacios vectoriales. Tenemos dos espacios vectoriales, U, V y W, y una función que va de V a W. Se debe satisfacer ciertas condiciones. Dado así que F, que es denominado la transformación de un conjunto V a un conjunto W, es una transformación lineal si y solo si, primero, que la transformación de dos elementos de este conjunto U más V es igual a la transformación de conjuntos separados de la suma de estos dos para todos UV pertenecientes al conjunto V. 2.
La transformación de F a un producto escalar denominado K por el elemento V de este conjunto es igual al mismo K que multiplica la transformación del elemento para todos V pertenecientes al conjunto V y para toda K que es perteneciente a los reales. Propiedades. Primera, la imagen del vector nulo del dominio 0 sub V es el vector nulo del codominio 0 sub W. 2. La imagen del vector menos V es igual al opuesto de la imagen de V. 3. La transformación lineal transporta combinaciones lineales de V a W, conservando los escalares de la combinación lineal. Listo, a continuación daremos una pequeña explicación acerca de que, bueno, se dice que considere la transformación T que va de R3 a R2 tal que T es igual a XYZ sea igual a XY. Entonces nos piden que verifiquemos si T es una transformación lineal, la cual cumple la condición 1 y 2 anteriormente mencionadas. Entonces se dice que, bueno, para la solución de la condición 1 nos muestra lo siguiente. Tenemos a T, en la cual está la suma del X1, Y1 más Z1, más el X2, Y2 más el Z2, la cual nos va a dar un nuevo vector que va a ser igual a X1 más el Z2, Y1 más el Y2 y Z1 más Z2, el cual nos dará como un resultado final Y1, X1 más X2 y Y1 más Y2. También lo podemos tomar de otro modo, que es por aparte. Entonces tendríamos que T sería igual a X1, Y1, Z1 más el T que sería igual a X2, Y2, Z2, lo cual sumando y operando nos daría como resultado el mismo valor del primer producto, lo cual podemos considerar que sí cumple la condición 1. Para la condición 2 tenemos la multiplicación de T por un escalar, en la cual multiplicamos este escalar por cada valor, obteniendo un nuevo vector y el escalar, así dándonos como resultado que si operamos el escalar por este vector nos va a dar otro nuevo vector. Para entenderlo de una mejor forma, a continuación les explicaré un ejercicio. Listo, entonces dice que dado los vectores u igual a 2, menos 3, 1, y el vector b, que sería 1, 4 y menos 1, y nuestro escalar constante, que sería 2, entonces tenemos que t sería igual a 2 menos 3, 1, más nuestro vector b, que sería 1, 4, menos 5, en la cual tenemos que va a ser igual a la suma de estos dos, dándonos su transformación en 3, 1. Si la realizamos por separado, teniendo t igual a 2 menos 3, 1, más nuestro t igual a 1, 4, menos 5, nos daría como resultado el mismo de arriba, comprobando que sí cumple la condición número 1. Ahora para la condición número 2, multiplicamos nuestro t por el escalar, que sería 2, obteniendo que al realizar la operación nos daría nuestro escalar por nuestro vector, que sería 2 por el vector 2 menos 3, o comprobando que sí cumple como tal la condición número 2. Aplicación de las transformaciones lineales. Una de las transformaciones lineales es acerca de las figuras que sufren alguna deformación, ya sea en el eje X o en el eje Y, tales como en las funciones polares como las rosas, caracoles, entre otras.
Las transformaciones lineales se presentan muchas veces como conceptos abstractos, sin embargo, también se presentan en la vida diaria, como cuando nos miramos al espejo, en la naturaleza, entre otras. Otras, sin embargo, pueden modificar sus dimensiones, como las homotesias o escalamiento, y en algunos casos también sus formas como proyecciones. Muchas de las transformaciones lineales conservan la forma y las medidas de las figuras u objetos, como por ejemplo las simetrías y las rotaciones. Y esta fue nuestra exposición sobre espacios vectoriales. Muchas gracias.